Le damos la más cordial bienvenida al licenciado en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Latinoamericana y licenciado en Composición Musical y Letrística en la Escuela Estatal de Música en San Luis Potosí. David Alejandro Zorais Macías, bienvenido. Hola, mucho gusto, gracias. Como narrador, hoy en día cuentacuentos, nos gustaría que nos hablaras sobre los secretos, técnicas y demás acerca de lo que es un cuentacuentos. Ok, la actividad de cuentacuentos es una parte más de la narrativa tradicional. En mi caso particular surge primeramente la cuestión musical de la trova, que en la época de la Edad Media el trovador era aquel que llevaba las noticias de comarca en comarca y era como una especie de vocero periodístico en movimiento, el cual a través de la música y la palabra narraba hechos sociales, políticos o culturales que sucedían alrededor de una comarca. La labor del cuentacuentos hoy día tiene mucho que ver con el aspecto de, a través de formas un poco más placenteras, acercar a los niños pequeños a la lectura y a la literatura, y la forma en que hemos venido trabajando el proyecto de Cuéntame un cuento y Cuéntame el mundo a través del sonido y el color ha sido que los pequeños, a través de la imagen, el color y el sonido, hagan una relación de lo que se está narrando. Y encima de toda esa parte que hemos trabajado, también se basa mucho el proyecto en cuentos que tengan un valor social para los escuincles, para los pequeñones, para los chamacos, donde específicamente, por ejemplo, hemos narrado el cuento del valiente soldadito de plomo, donde el valor en el cual trabajamos a través de él es la no diferenciación de las personas por una discapacidad física. El cuento del soldadito de plomo nos narra la historia de un soldadito que de sus 24 hermanos, hechos del plomo de una cuchara fundida, por ser el último le tocó nacer sin una pierna, pero eso no le demeritaba la valentía y el coraje que sus 24 hermanos soldados tenían también. Entonces, a través de lo visual, de lo sonoro, que es la musicalización del cuento, y la parte de la narradora, que en este caso es una actriz que me acompaña, Gema, ella hace envolvente el tema para los niños, que haya una visión y un complemento visual, sonoro y sobre todo de colores, que es algo que a los niños les llama bastante la atención. Y en cuanto tienen esos tres elementos en escena, la narración se vuelve mucho más amena para ellos. Se complementa y se refuerzan muchas cosas, ¿no? Una pregunta más. ¿Qué se requiere para hacer un cuentacuentos? Se requiere mucho de interpretación del cuento, se requiere la narrativa como una forma de expresión, entender bien la labor de un narrador, donde tenemos que hacer mucho énfasis en cuestiones como los signos de puntuación, ser muy respetuosos de la puntuación ortográfica, ser muy respetuosos de los signos de exclamación o de interrogación del texto, para así tener una mayor profundidad en el texto. Es una de las partes que creo son muy importantes en la actividad de un cuentacuentos, porque se requiere entender el texto, conocer las reglas ortográficas de una narración y poner énfasis en ciertas palabras que creemos nosotros son de peso en el texto y que queremos que los niños y quienes nos escuchan se queden con esa palabra en particular. Entonces tiene una labor escénica, teatral también la narrativa de cuentacuentos muy importante, tiene que haber mucho desenvolvimiento escénico de la persona que cuenta el cuento y sobre todo mucho manejo de grupo, mucho manejo de auditorio, que es la seguridad que nos da también el saber leer correctamente. Perfecto, otra pregunta más. ¿Qué finalidad educativa conlleva el contarle cuentos a los niños? El contarle cuentos a los niños nos pone en la perspectiva de la forma de la recreación como educación, que también es una forma que hoy día pedagógicamente en Latinoamérica se está volviendo una tendencia a nivel bachillerato y primaria en países como Chile y Uruguay. Hay muchos docentes que están enfrascados en esta rama de la educación recreativa. A través del cuentacuentos, a través de la narrativa de cuentos, poemas o pequeñas narraciones infantiles, logramos varios factores educativos. El primero de ellos es incorporar al niño a la literatura desde pequeños, el conocimiento del lenguaje de forma correcta, el énfasis en la importancia de la buena lectura para una comprensión de textos académicos más adelante, y en las dinámicas que manejamos en el proyecto de cuentacuentos que yo manejo, es al final de la narración del cuentacuentos, se hace un ejercicio de ortografía y de comprensión de dictado. En base al mismo cuento se dictan ya ciertas partes del cuento, los niños van anotando y sobre todo lo que vemos ahí, más allá de un aspecto de caligrafía o de ortografía, es la comprensión
de escuchar y entender un texto literario y poderlo interpretar de una forma constructiva y enriquecer un poco la labor de la narración. Perfecto. ¿Existe la vocación de cuentacuentos? Existe. Países como Cuba tienen una tradición de cuentacuentos enorme debido a que la tradición oral en países como Cuba es muy fuerte. Mucha de la educación que se da en países de tercer mundo, por así llamarlos, tiene que ver con una educación de los más viejos a los más pequeños, en cuestiones de valores, en cuestiones de historia social, en cuestiones de formación cívica y cultural. Hay mucha tradición oral. La vocación del cuentacuentos tiene que ver con recuperar formas literarias como la leyenda o la fábula, que tienen que ver con la tradición oral y que tienen mucha riqueza. A partir de un texto corto se puede desarrollar toda una historia con hechos ficticios, un poco de novela, pero todo tiene que ver con una vocación, primeramente, de entender el lenguaje español, de meterse un poquito a entender las reglas del lenguaje de la lengua hispana, entender las reglas ortográficas de puntuación, énfasis en el habla, muchas cuestiones que se pueden después transformar en una vocación para más adelante a lo mejor enfocar a las personas que se acercan a los cuentos para una trayectoria a lo mejor en ciencias de la lengua española o cuestiones por el estilo. Pero sí debe de haber una vocación de lectura y sobre todo de entendimiento del lenguaje. ¿Tiene fines de lucro? No, desde la perspectiva de nosotros, la labor del cuentacuentos es una labor social. Asistimos mucho a asilos también a leerle a gente de la tercera edad, pero en la cuestión infantil tiene que ver con una necesidad real, no mercadotécnica, de fomentar la lectura. No creo yo en el fomento a la lectura a través del lucro, creo en el fomento a la lectura a través de compartir con quienes no tienen acceso a una lectura cotidiana, una forma de entretenimiento, pero que también tenga un contexto pedagógico, educativo y sociocultural. Perfecto. Una pregunta más. ¿Cómo se contacta o en dónde a un cuentacuentos? Antiguamente en la ciudad de San Luis Potosí te podías encontrar a cuentacuentos que eran partes de colectivos teatrales. En el primer cuadro de la ciudad, Barrio San Miguelito, un amigo que es actor de teatro se caracterizaba como Juan del Jarro y salía a las calles y daba especies de relatos callejeros, callejoneadas. Después él poco a poco fue encontrando el medio de subsistencia de ahí, se formalizó un poco más el grupo y ya se volvieron como guías de turistas. Pero el cuentacuentos era, desde los relatos que me hacían mis abuelos, era una tradición que te encontrabas en las esquinas de los barrios antiguos y siempre iba a haber un viejo o un no tan viejo contándole alguna historia a los más pequeños de la colonia o del barrio o de la ciudad. Y creo que esa es la parte donde debemos de recuperar un poquito la libertad de tránsito en nuestra ciudad y volver a confiar en que los niños en las calles pueden encontrar también cosas fantásticas, gente que les puede relatar historias que les despierten la imaginación y la creatividad. Y creo que el cuentacuentos debe de estar más a la luz del día y no ser un objeto solo al interior de escuelas, sino que también en las calles se puede dar la labor del cuentacuentos. Perfecto. Y como última pregunta, danos por favor un decálogo del cuentacuentos. Un decálogo del cuentacuentos. De forma muy sencilla, creo que el cuentacuentos es un personaje mítico, de cierta forma, con un contexto social muy marcado, tiene que ver con un chorro de factores del desarrollo de las sociedades actuales. Y la primera forma de cuentacuentos que yo encuentro es al interior del hogar. Debe de ser el padre y la madre quienes tengan esa labor de cuentacuentos. Nosotros siempre intentamos que en las partes donde nosotros vamos a escuelas a narrar cuentos estén los padres involucrados, porque hay un vacío, porque se vuelve un desfase ahí en lo que el niño escuchó, pero que no puede haber la retroalimentación con ese cuentacuentos que está en su vida diaria, que está en su hogar, que está en su núcleo familiar. Y esa es la parte que yo veo como lo fundamental de un cuentacuentos. ¿Por qué? Porque se necesita recuperar, contarle un cuento al niño desde que está en el vientre de la madre. Entonces desde ahí creo que la concepción de un cuentacuentos no es un perfil necesariamente involucrado con la literatura ni con especialidades en la lengua, pero sí un perfil que tenga la paciencia, la imaginación y las ganas de volver a ser niño y que pueda entablar un diálogo infantil con los demás niños. Creo que por ahí podría yo darte esa visión de lo que para mí sería un cuentacuentos. Perfecto. Muchísimas gracias, un placer conocerte. Gracias. Y gracias por tu gran aportación. Un gusto y a la orden siempre. Gracias. Bendiciones.